Hola comunidad de Latinx AI, mi nombre es Abraham y hoy nos encontramos con Víctor Jaramillo. Es un placer, Víctor. ¿Cómo estás? Igualmente. Estamos aquí hoy en otro episodio del podcast de LXAI, otra vez en Polonia, junto a Víctor que trabaja en Amazon Web Services, ¿correcto? Sí. Eh, para hablar un poco más o menos de cómo es el trabajo de Víctor, qué oportunidades tienen las personas latinas aquí en Polonia, donde nos encontramos actualmente, y bueno, qué tan difícil o qué tan complicado es venir para acá. Víctor es de Colombia, ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, Víctor, quería saber un poco más de ti, de tu background, cómo pasaste de Colombia a Polonia, cuánto tiempo llevas aquí, un poquito de todo, básicamente. Sí, no, la historia es larga. Sí, Sí, tranquilo. porque todo empezó hace como 12 o 13 años, porque yo estaba en España haciendo un doctorado Ok, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y se me estaba acabando ya el tiempo y yo no veía como que esto fuera a terminar pronto. Yo dije, no, necesito buscar la forma de financiar mi estadía en Europa o en España, porque no tengo, mis padres no me pueden financiar desde Colombia. ok, Entonces, ya terminando el doctorado, empecé a buscar empleo y encontré una oferta laboral aquí en Polonia, ok. Estando en España. estando en España. Entonces me sorprendió mucho porque la oferta laboral estaba escrita en inglés, Ujú. en una empresa que se llama ABB. ABB es como uno de los mayores competidores de Siemens, Ah, ok. ¿cierto? Ellos hacen PLCs, robots y Ujú. sensores para la industria y tal. Y tienen un centro de investigación, o tenían, porque ya eso cambió, en Cracovia, Ok, ¿cierto? El ABB Corporate Research Center. Y el trabajo pues era ahí como investigador. Y yo, pues perfecto, porque yo estaba haciendo pues, un doctorado, claro. me queda bien investigar. Entonces apliqué y bueno, todo fluyó bien y al final entonces me vine a trabajar a Polonia Ok, y yo dije, bueno, voy terminando el doctorado de a poquitos, como pueda. Estuve aquí en Polonia de 2011 a 2014, cuando se acabó el proyecto, que en ese proyecto de hecho fue donde fue mi primer punto de contacto con la inteligencia artificial. ok, Porque antes de eso yo estaba trabajando era con robótica y automatización industrial, el doctorado era en robótica. Entonces, fue aquí cuando empecé a trabajar con inteligencia artificial, particularmente la aplicación en mantenimiento predictivo. ok, Porque el proyecto era un proyecto financiado por la Unión Europea, con 13 investigadores a lo largo de toda Europa, ujú, de diferentes instituciones, en el Imperial College, había en ABB en Noruega, había gente en el ETH en Suiza, en Alemania, o sea, claro, un clúster gigante. Y la idea era cómo mejorar o optimizar la eficiencia energética en las empresas con la inteligencia artificial, con diferentes métodos. Entonces ahí investigué eso, cómo hacer mantenimiento predictivo de maquinaria rotativa, motores eléctricos, cajas reductoras, ventiladores, compresores, etcétera. Y, y bueno, aprendí muchas cosas de inteligencia artificial, hice cursos online, porque ok, yo en la carrera, yo soy ingeniero mecánico y en la carrera no vi eso, entonces me tocó hacer cursos, ¿cierto? Y aprendí muchas cosas online, en Coursera particularmente. ujú, Es un recurso que siempre recomiendo, los cursos de Machine Learning de Andrew Ng, ok, porque son buenísimos. Y entonces terminé el proyecto y empecé a buscar empleo, pero no encontraba algo donde pudiera aplicar, ¿cierto? Porque digamos que en esa época inteligencia artificial todavía no estaba tan de moda. claro, no era tan reconocida, ¿no? Exacto. Pandas todavía no era una librería, yo creo que no existe todavía. Eh, Todavía no se hacía tantas cosas en Python. De hecho, todos los cursos que hice y luego lo que yo investigué lo hacía en MATLAB. Ok, Entonces, claro, mis habilidades estaban muy limitadas a estos códigos. Yo no sabía programar bien en Python, había hecho unos cursos, pero no era tan diestro y no pude encontrar nada. Pero entonces en ese tiempo conocí una chica, me fui para regreso a Colombia y empecé a trabajar como profesor. ok, Y eso sí, fue eso fue en el 2014. en el 2014. Sí, me fui para Colombia, ya estando en Colombia terminé el doctorado, Ok, y al final, ya como en el 2016-17, mi novia, que actualmente mi esposa, se fue para Colombia y estuvo conmigo un año allá, ok, ¿ya? Y yo me estaba cansando mucho de la academia porque la academia se ha vuelto como una carrera de papers, publicar ujú, papers por publicar, y entonces si uno quiere un proyecto hay que
O sea, es muy complicado obtener financiación para los proyectos. Entonces yo ya estaba aburrido y luego un amigo de mi novia en ese momento me dijo, no, pásate a Haití, que está bien, los sueldos son buenos, tal, y yo empecé a hablar con él, y yo, "Uf". O sea, sí se ve que tiene buena pinta. Eso en Colombia. Sí, En estando en Colombia. Colombia. Entonces, o sea, hay un montón de coincidencias y casualidades del mundo que el previo jefe de mi esposa le dijo, ¿te querés volver a Polonia? Y entonces ella me dijo, ay, Regos me dijo que si quería volver a Polonia. Y yo, entonces es el momento de volver. Si Claro, es ahora o nunca. Entonces yo le dije, listo, vamos, pero entonces yo termino este semestre para no cortar el semestre, cierto, que me parecería muy claro. feo dejarles el de este semestre tirado a los estudiantes. Y entonces, y mientras tanto me voy preparando para entrevistas y tal. Entonces mi esposa se vino, yo me quedé allá y empecé a hacer cursos online. Hice un curso online en Coursera, Ujú. bueno, se llama Deep Learning AI, pero es como una empresa hija de Coursera donde había una especialización en Deep Learning, Ok, porque yo, digamos, redes neuronales ya sabía, pero yo empecé a escuchar el tema del Deep Learning, y yo, ¿qué es lo que tanto es Deep Learning? Porque claro. mis estudiantes estaban haciendo cosas con Deep Learning y yo dije, no, voy a hacer un curso para entender bien. Entonces ahí aprendí lo de las redes neuronales convolucionales, las Ujú. recurrent neural networks, eh, y bueno, muchas técnicas adicionales como para evitar que los modelos pues entrenen mal o supervisar, etcétera. O sea, ahí me actualicé un montón Ok. de todas las técnicas y empecé a aplicar a empleos y bueno, por ahí apliqué un empleo en Java y yo no a duras penas saber programar en Java, pero yo dije, pues voy de junior, Y que eso qué me a hace. ver si cuela, ¿no? Sí, me fue como los perros en misa con en esa entrevista, ya nada. Y ya terminando el año, que ya está terminando el semestre, yo dije, uy, se va a acabar el año, no tengo encontrado un empleo todavía. Claro, estabas Eh, buscando empleo Aquí en Polonia, aquí en Polonia desde desde Colombia. En Colombia. aquel tiempo que era un poco difícil, ¿no? Pues sí, pues además que yo estaba aquí, estaba en Colombia, digo, entonces obviamente no es como, o Claro, sea, y es más difícil porque las empresas cuando saben que tienen que patrocinarte claro, la visa la y todo vis. esto, muchas empresas no saben qué hay que hacer o no quieren meterse en papeleos, entonces dicen, no, Prefieren encontrar a alguien de aquí alguien ya. local. Sí, Entonces de una casualidad que bueno, encontré una empresa, van de la hoja de vida, me hicieron una primera entrevista, pues así como habladita, ya luego fue una entrevista técnica ok. que me fue excelente porque tenía todo fresquito de la especialización en Deep Learning. Me reventaron a preguntas, pero súper técnicas, pero como yo tenía todo fresquito, Claro, así, así, tin, 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 tin. O sea, me fue súper bien, que yo dije, yo, ¡guau! Aprendí un montón, orgulloso. sí, yo dije, aprendí un montón en esta especialización. Entonces, dije, bueno, aquí me fue bien. Entonces ya luego me dijeron, Víctor, pero, bueno, terminé la entrevista, los días me escribieron, no sé si nos puedes compartir ejemplos de código y cosas. Yo, yo por ahí tenía un proyecto que había hecho con un profesor compañero de Computer Vision. Le dije, Ok, Gabo, pásame ese código y yo lo comparto. Yo no escribí todo, pero yo escribí parte de esto, yo sé claro, cómo funciona y tal. Tenía otro proyecto que había hecho con unos estudiantes. Ya, yo lo compartí. Y dije, claro. pues digamos que por ahí hay una cosa que dice Richard Branson, cuando usted sabe el 70% de las cosas, hágale, no, Ya, sea, listo. métase, no, El resto y lo el vas resto, aprendiendo, el ¿no? resto lo aprende. Y ya, y hice así. Entonces al final, el 24 de diciembre del 2018, me dijeron, listo, Víctor, ¿cuándo puede empezar? Yo, ay, hijo de madre. Entonces yo le dije al man, yo, no, yo entro a Polonia el 27 De de diciembre. Dos diciembre, días, 2 días eh, después de que me dijeron que ya, que aceptado. pero ya habías terminado semestre. Sí, ya terminó el Ah, ok. semestre, porque el semestre terminaba como el 10 de diciembre, algo así, y ya el Ok. resto era break, pues de la gente se va a vacaciones y tal. Claro. Y ya el 24 de diciembre me dijeron que listo, que tenía el puesto, y yo ya tenía los tiquetes comprados y todo para el 27. Ok. Entonces yo llegué el 27, pero eso caía como un jueves y estaba año nuevo y tal, y Pascual. Entonces ya le dije, hermano, yo llego el 2 de enero a la Ok. oficina. Y así fue. Entonces fue muy de buenas porque, ¿qué es lo que pasaba? Esa empresa es una empresa gringa que tiene ingeniería aquí en Polonia. Entonces, lo primero fue, bueno, ¿cómo hacemos para firmar contrato y toda la cosa? Claro. Entonces me dijeron, no, firme el contrato como freelancer desde Colombia. Ok. Entonces yo dije, ok, mi dirección de Colombia, mi cuenta en Colombia, todo con Así tú sacas la Colombia. visa tú solo, ¿no? Exacto, entonces ya,
con eso, entonces, digamos que para arrancar, yo firmé contacto como freelancer radicado en Desde Colombia. Colombia. Y ya aquí, cuando ya estaba trabajando y me estaban pagando, pero ya podía vivir, Ajá. como los colombianos tenemos 90 días de que podemos estar aquí sin problemas, ya entonces un conocido de la familia que trabaja de hecho en CD Projekt Red, los que hicieron The Witcher, Ujú. él es el encargado de ayudar con todo el proceso de ayudar a los extranjeros que trabajan allá a legalizarse. Ok. Entonces, pues es un vecino de mi suegra. Entonces lo llamamos y dice, no, ayúdame con esto. Y me súper querido, nos colaboró con todo. Y entonces, pues se demoró un montón. Sí. Eso arrancamos el proceso en enero, febrero, y como hasta agosto no me dieron la tarjeta de residencia, la que llaman la carta Pubito. ¿Y el ¿Cierto? resto de tiempo? Es decir, porque tienes 90 días. Ah, sí, pero ¿cómo? En el pasaporte dice que yo ya apliqué y estoy esperando, no tengo problemas. Ok, estás como Estoy en legal, trámites. estoy legal en trámite. Lo que sí es que mientras usted esté así, no puede salir del país. Claro, hasta que te den un resultado. Exacto. Si usted sale y lo entra, no lo dejan entrar. ¿Ya? Ok. Entonces esa es la cosa, que yo cuando me pusieron el sello, yo tuve que estar aquí, pues igual tampoco es que tuviera muchos planes, ¿cierto? Claro. Pero digamos que eso fue una gran ventaja. Ujú. Eso fue ahí todo providencial, que esa empresa podía hacer estas jugadas Ajá. para poder yo trabajar aquí, como digamos, remotamente, Claro. como nómada digital, ¿cierto? Y ahí arranqué. Entonces ahí arranqué. Ese fue mi primer puesto verdaderamente en inteligencia artificial. Y en una empresa se llama Payability. Lo que hacen es analizar el riesgo crédito de e-commerce sellers. Ok. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted vende cosas en Amazon, Amazon no te paga ahí mismo. Amazon se espera 2 semanas Ok. y a las 2 semanas te pagan. Ok. Pero ¿qué pasa? Hay gente que necesita la plata ya. Entonces, esta empresa entra en juego. Digo, listo, estoy para atrás ya, listo. Yo se la presto al 2%, al 1% semanal, Ok. que es una usura brutal. Claro. Es como los gota a gota que llamamos en Colombia, Sí, sí. pero legal. Entonces, pues claro, la urgencia de la gente dice, no, hágale. Y entonces, ¿qué pasa? Que Amazon ahora pasa a pagarle Le a paga ustedes. a Payability. Ajá, Y exacto. Payability ya luego le quita Ajá. y le paga al resto a la persona. Claro, exacto. Es un negociazo. Claro. ¿Cierto? Y ya luego armaron otro mecanismo que era que si tú tenías muy buenas ventas mes a mes, te podían adelantar la plata de un mes al mismo, Ok. 4%, o sea, brutal. O sea, imagínense 4% en un mes. Claro, Eso es una barbaridad. claro. Pero así es, porque como no es una institución financiera, o sea, no es un banco, Hay más riesgo, me imagino. es más riesgo o sea, no tienen las mismas reglas de juego de un banco, entonces lo pueden hacer. Claro. ¿Cierto? Entonces, la idea era analizar los riesgos de crédito, de que la gente no se fuera a escapar pues, con la plata o que la gente no la fueran a suspender. Ok. Porque en Amazon, si tú no sigues las reglas y no respondes quejas y cosas, hay un montón de métricas de desempeño que si van cayendo, te suspenden la cuenta. Y si te suspenden, significa que Amazon no paga, o sea que la empresa no le paga. Y así evalúas el riesgo. Exacto. O sea, hay que analizar todas las métricas y de ahí tratábamos de entrenar los modelos para Ajá. que el modelo dijera si a una persona la iban a suspender en las próximas 2 semanas o si le van a suspender en el próximo mes. Ok. Analizando pues todos los históricos de las métricas. Ok. Ustedes estaban desarrollando ese modelo y ¿qué tal? ¿Funcionó bien? Pues yo creo que sí. Hay una cosa ahí era que evidentemente el modelo no es supremamente, creo que tenía una precisión y el recall como el 70%. Ok. No era el contra no, el del 80. 80. 80 Es una... hombre, no Sí. está tan mal. ¿Qué es lo que pasaba? Y para ese tiempo. Sí. Había una cosa que es que había unos... ¿cuál es la edad? Al final el modelo daba una probabilidad de que la persona fuera a suspenderlo o no. Ok. Entonces, obviamente, los que tenían una muy alta probabilidad, inmediatamente se rechazaban, ¿cierto? Ok. Los que tenían muy bajita, se aprobaban automáticamente. Y los que estaban como en la mitad, La analizaban ustedes. a una persona. Ellos tenían unos analistas de riesgo que iban y analizaban manualmente. Ok. Entonces, claro, eso reducía el tiempo de aprobar los Claro, créditos. claro. Esa es la ventaja ahí.
Y no, y luego se empezaron a conectar con otros e-commerce, no Ujú, solamente Amazon, sino también Walmart, estaba otro que se llama Shopify, claro. Evolution, y ya, yo creo que Claro, era de eso, todas esas grandes empresas que venden online. claro, exactamente. Entonces, ya estando yo ahí, ya estaba legal aquí en Polonia y todo, Ok. porque pues estuve. Ya habías, ya tenías la visa de nómada digital. No, no, en esa época yo creo que todavía no existía esa figura. Ok. Simplemente apliqué a un empleo normal y como esta empresa tenía la oficina aquí, Ujú, ellos tenían, digamos, la entidad legal aquí que podía contratar en Polonia. Entonces, claro, a través de esa empresa fue que pedí permiso de trabajo, pero me tocó hacer todos los trámites a mí, con la claro. ayuda de este otro muchacho que era el que Ajá, el sabía. que contaste. Y, y bueno, entonces, desde febrero hasta agosto, que ya me entregaron la carta de Fobito, perfecto. Y ya como en octubre, noviembre, me contactaron de Amazon. Ok, estamos hablando del 2019. 2019. Ok. ¿Ya tenías cuánto tiempo? No, pues tenían 9 meses, 10 meses en. No, no habías ni llegado al año. No. Y me contactaron de Amazon. Y entonces yo estaba bien. Yo dije, no, todavía tengo muchas cosas que aprender. Yo no, Claro. yo no me quería mover. Yo aquí estoy aprendiendo mucho. Y entonces Amazon me contactó, tal. Bueno, ¿qué sueldo esperarías? Y yo, pues como tirando duro para que me digan que no. Y me dijeron, listo. Yo, Es como la típica que uno, exacto lo que dijiste, que uno lanza una alta para que te para que digan que me no. digan que Y no. cuando te dicen que sí, Y yo, ya ahí no hay para dónde escapar. sí, sí, yo dije, uy, yo no me lo imaginé. Claro, Entonces, yo, perfecto. Entonces, bueno, las entrevistas con Amazon, que también son muy pesadas porque me imagino. siempre son 5 entrevistas. Ok. Normalmente te las hacen el mismo día, Las una tras 5. otra, sí. Es ¿Y brutal. cuál es la diferencia entre una entrevista y otra? Solo cambia la persona. No. Bueno, primero te hacen un phone screen que te llaman por teléfono y te Ujú, preguntan varias cositas así general. A ver, evaluar, pues, a ver que si eres tú, que no estás diciendo mentiras, claro. ¿qué pasa? ¿Sí? Sí. A una compañera le pasó que ella entrevistó a una persona y luego en la entrevista real Era otra. era otra persona Wow. en Alemania. Entonces, primero el Fosky y luego te hacen lo que llamamos el High Loop. Entonces, en el High Loop son 5 entrevistas y en cada entrevista te evalúan diferentes leadership principles. Ok. Que Amazon tiene como que 14 leadership principles, ¿cierto? Que el learn and be curious, Ujú, customer obsession, insist in the highest standards, etc. claro, Earn trust, un montón de cosas. Entonces, cada leadership principle, aunque esto no es secreto, lo puedes buscar online, claro. porque la gente me dice, está revelando los secretos de Amazon. No. En internet están ejemplos de preguntas. Cada leadership principle tiene unas preguntas con Ujú, las que se busca evaluar si tú eres fuerte en ese leadership principle. claro, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, uno que yo fui fuerte es el Learn and Be Curious, porque a mí me gusta estar siempre aprendiendo, haciendo cursos, actualizarme y tal. claro. Y entonces, bueno, te evalúan, cada entrevista te evalúan diferentes y al final internamente se reúnen y evalúan la opinión de todo lo que escribieron. Si alguien dice que no, tiene que decir por qué no y ser muy explícito, y lo mismo sí, sí, etcétera. Entonces, que al final me pasé y yo dije, listo, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, no, entonces esperemos, porque ya el problema es que si yo cambio de empleador, Ujú, toca pasar otra vez por el mismo proceso, pedir otro permiso de trabajo nuevo y luego actualizar la carta de residencia. claro. O sea, es horrible porque es un trámite que quita mucho tiempo. Pero yo dije, bueno, igual yo tengo trabajo. Pero mientras estás haciendo ese trámite, ya tú puedes comenzar a trabajar. O es cuando, No, tienes que esperar a que todo esté listo para poder trabajar. ¿y como cuánto tarda eso? Mira, eso fue en noviembre. Pero ya ahí sí te lo patrocina la empresa. Amazon, ellos se Ellos encargaron de todo. exacto, Yo ya no hice un solo trámite. Solamente de ir con un agente y entregar papeles y ok. ya. Eso fue en noviembre y yo entré a trabajar en abril. Pero se En- demoraron como hasta febrero. Noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. pero entraste en abril, Sí, porque me notificaron en febrero que ya todo estaba listo. ok. Entonces yo dije en la empresa, a finales de febrero, yo dije, yo me voy,
Ah, tú seguías trabajando con la otra. Sí, yo todavía estaba trabajando. Puedes hacer eso, que Sí, mientras sí, estás en trámites con una, trabajas con la otra. exacto, no, eso no es Y problema. ellos sabían. No, yo les dije al final, no, porque yo dije, No vaya a ser que... claro, si algo pasa y no me sale el trámite o me lo niegan, lo que sea, Claro, no, no, no. Yo solamente dije que me iba a ir cuando ya estaba listo el permiso de trabajo. ok, Entonces yo dije en febrero, yo me voy el próximo mes, es mi último mes, porque hay que pagar el mes de preaviso y ese claro, mes tiene que ser un mes completo. ok. No que tú dices a mitad de julio Como que me y, voy a trabaja, y final de trabajas mes. hasta mitad de junio, no, tienes que trabajar el mes completo. Ok. Entonces hice así, Lo hiciste en febrero, dije en tenías que febrero, trabajar todo marzo. exacto, y ya arranqué en Amazon en abril. Ok, Y en Amazon empecé, pero no en Amazon Web Services, pues sí es Amazon Web Services. Lo que pasa es que Amazon Web Services tiene una unidad de negocio que se llama Professional Services. ok, Y lo que hacemos es que cuando hay clientes, normalmente clientes muy grandes, que se quieren migrar a Amazon, ujú, a AWS, contratan los servicios profesionales de consultoría internos, que somos nosotros, para ayudarles en las migraciones. ok, Entonces, muchas empresas, es muy caro, pero muchas empresas prefieren AWS pues porque es como talento in-house, eh, no somos un partner externo, ¿cierto? Sino claro, que somos de la misma empresa. Entonces, por cuestiones de privacidad o acuerdos legales, etcétera, lo prefieren. claro. Entonces, y eso es lo que hacemos en Amazon Web Services, Professional Services. ¿Y de qué te encargas tú exactamente? Entonces yo empecé como Data Scientist, consultor en Data Science. Entonces lo que hacía era, al principio, por ejemplo, mi primer proyecto fue con Audi. Ok, Estos días ya está terminando ese proyecto. Era un proyecto macro muy grande entre Amazon y Volkswagen. Y eso ok, está también pues, en internet, lo puedes buscar. Se llama el DPP, que es el Digital Production Platform. ujú, Y ahí todas las plantas de Volkswagen se están conectando a la nube a través de Amazon. ok, ¿Sí? Entonces estábamos ayudando a una de las plantas de Audi a mover unos modelos a la nube, ujú, ¿cierto? Y toda la ingesta de datos, o sea, fue un proyecto brutal porque eran todos los datos no todos los datos, pero los datos de plata de ciertas zonas de producción, había que subirlos a la nube y a través de la nube pasar los modelos y hacer predicciones de la calidad de fabricación de componentes y tal, ¿Predicciones de qué? de calidad, Por ejemplo. de que las cosas queden bien pegadas, Ok, digamos, hay unas inspecciones de calidad que se hacen manualmente ujú, y se analizan con ciertos sensores. Entonces la idea es que todas esas métricas se puedan analizar con un modelo. Entonces, en vez de que yo tenga que tener una persona analizando, el ujú, modelo se puede decir, este chasis está bien, no ok, tiene ningún defecto. ok, pero es por ¿Sí? predicción. Sí, Es posible que tenga un error, ¿no? sí, pero digamos que es lo que hay un juego en estadística, porque normalmente cuando se analizan esos los fabricantes, no analizan todos los chasis, Claro, todos los motores, no, sacan sacan una muestra, muestra. exacto. Entonces, claro, hay veces que pueden haber defectos, pero tú no lo sabes. Ujú, Mientras que con el modelo se analizan todos, ok, ¿ya? entonces es más preciso. Además, preciso, o sea, se puede hacer muestras de todo. Ok, Y entonces cuando que sí, hay una cierta cantidad de muestras que están sacando error. ujú, Pues entonces vayan a ver qué es lo que pasa, claro, ¿cierto? Mientras que en un efecto normal, o sea, en la situación normal, quién sabe cuántas piezas tendrían que pasar claro. hasta que alguien lo detecta. Entonces luego tiene que ir a analizar. Las Exacto. anteriores, las nuevas. A ver en qué ventana de tiempo ocurrió el defecto y ya Claro, entonces reprocesar. claro. Ustedes lo que hacían es automatizar eso. Exacto. ¿Y cuánto duró ese proyecto? En ese proyecto estuve como Y tú un año y piquito. trabajabas, bueno, trabajas por proyecto. Sí, nosotros en nuestro, pues igual nosotros tenemos un empleo normal, ¿cierto? Ujú, No nos paguen solamente para proyectos, pero ese es nuestro trabajo, ¿cierto? claro, Diferentes clientes, diferentes proyectos. Entonces ahí, por ejemplo, estuve con Audi, luego en otro proyecto estuve con Porsche, pero eso fue más adelante, porque yo al principio, como estaba contando, empecé con ciencia de datos, ajá, pero ¿qué pasó? Empezó a surgir mucho el tema de MLOps. ok, Porque, ¿qué pasa? En estas empresas, la mayoría de ellas tienen equipos de ciencia de datos, que pues son científicos de datos competentes que son capaces de crear sus propios modelos.
y muchas veces ya los tienen en la nube y tal, pero no sabían cómo poner las cosas en producción, cómo, digamos, poner un entorno lo suficientemente maduro para que pueda utilizarse en producción. Entonces, cuando entraba en MLOps, y lo que estuve haciendo, y ya luego cambié mi título a Machine Learning Engineer por lo mismo, era diseñar e implementar las plataformas de MLOps Ok, para los clientes, para poder, digamos, que ellos tuvieran la forma de salir a producción más rápido, ¿cierto? Porque muchas veces con las empresas pasa que entre el modelo momento en el que alguien dice necesitamos un modelo para esto y que el ujú, modelo sale, se demoran un año, año y medio, claro, porque hay que aprueben los datos, que luego que apruebe una cuenta para hacer los experimentos, que luego que aprueben un montón de cosas para poder poner el modelo en producción. Esto claro. es un lío. Como la creación del producto, ¿no? Exacto. Entonces la idea es como tener plataformas que ya El tienen, proceso de toda la creación. exacto, Ok. que ya tienen todo con templates, cosas preaprobadas por los equipos de cybersecurity, Ujú. eh, y que en cuestión de clics te activan la cuenta y ya puedes entrar a tu cuenta, tú seleccionas qué datos quieres y hay formas de que se conecten los datos con tu cuenta sin problemas. Ok. Entonces, por ejemplo, un cliente que es un banco, no voy a decirlo, no, pero un banco, Ajá. ¿qué es lo que hacen? Tienen un data lake, Ujú. ¿cierto? Entonces lo que hacen es que cuando alguien quiere hacer proyectos de ciencia de datos, se meten a la plataforma y dicen, necesito una cuenta para este proyecto y necesito estos datos del data lake. Entonces se activa el proceso de, digamos, como el MLOps que Ujú. habilita la cuenta y luego ya un equipo conecta la cuenta con el data lake solamente a la sección de los datos específicos. Ok. Y de esa forma se garantiza pues que no hay filtración de datos, que no voy a acceder a datos que no me corresponden, Claro. etc. Y, y ya luego de ahí, pues digamos, hay una plataforma que se utiliza normalmente en AWS que se llama SageMaker Ok. para facilitar el desarrollo de los modelos y de ahí poderlos poner en producción fácil con Ok. servidores y tal. Entonces ya me moví mucho, o sea, cambié mucho Claro. de ciencia de datos y ya me metí más al MLOps Ujú. y eso es lo que he estado los últimos, creo que sí, 3 años. El primer año fue muy de ciencia de datos y ya luego sí me enfoqué más en Machine Learning Engineering. ¿Y qué ahora te gusta más? Pues me gustan las dos, sin embargo, hay una parte de ciencia de datos que no me gusta y es que las empresas, los gerentes o las gente de business creen que si tienen los datos ya el modelo no es sino cuestión de tiempo y eso no es Claro. así. Muchas veces los datos no sirven o necesitan mucha ingeniería de datos para poder, no ingeniería de datos, sino feature engineering para poder extraer cosas valiosas para el modelo y qué tal. Entonces, esa no es un proceso determinístico, sino más bien heurístico. Y entonces eso genera problemas porque dice, ay, el modelo que, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no es tan bueno? Claro. Entonces, manejar esas expectativas es más complicado. Pero en MLOps, ¿cierto? Ujú. Es más, digamos, más fácil, porque MLOps es simplemente DevOps aplicado a Machine Learning. Claro. Entonces, es listo, la plataforma se hace así, esta es la infraestructura como código, la seguridad la hacemos de esta forma. Es como más metódico, ¿no? Exacto, más metódico, se puede reproducir más fácil. Claro. Mientras que crear modelos es más, tiene como más, no tanto una ciencia, sino más un arte, ¿cierto? Claro. Y puede que se tarde más, ¿no? O Exacto, sea, abarcas mientras, exacto, en esa parte los proyectos duran más tiempo, exacto. mientras en la otra simplemente es lo que tú dices, es más metódico y simplemente comienzas a pasar de un cliente a otro, pero es cuestión de poco tiempo, ¿no? Exacto, y puedes reutilizar infraestructura. Claro, Entonces, ya al cliente, vea, ¿le sirve esta infraestructura? Sí, ok. Entonces se hace el refactoring necesario para ajustarlo al cliente y ya. El modelo no. Muchas veces uno puede decir, bueno, un modelo, le voy a tener un modelo en un mes, claro, pero no me comprometo con ninguna métrica de desempeño. claro, Y exacto. ahora vamos a ver unos modelos horribles. Ah, pero es que no hubo tiempo para procesar bien los datos, hacer buena ingeniería de datos. Ahora estuve en un proyecto donde queríamos transferir los learnings del proyecto con Audi Ujú. a un proyecto con Volkswagen, pero fue otro proyecto con otra planta de Volkswagen, pero fue problemático por el tema de la calidad de los datos. Ah, claro, Y nosotros, no, sí, pues, lo hacemos rápido porque ya lo hicimos en el pasado. pero no era así. Más mentira, por el tema de la calidad de los datos. Entonces, esa es la cuestión con nuestros proyectos. O sea,
A mí siempre me gusta crear modelos y Ajá. jugar con los datos y tal, pero tiene vamos, ese problema. Sí, ese tema, Sí. Ahora todos los desarrollos fuertes en inteligencia artificial están en Estados Unidos, claro, porque allá donde está la inversión fuerte en ingeniería, en científicos de datos, bueno, no científicos de datos, pero ingenieros de inteligencia artificial. Muchas veces tú te pones a ver los que trabajan en OpenAI y todas esas ujú, empresas. Muchos tienen masters y PhDs en Computer Science, en inteligencia artificial, claro, porque para llegar a desarrollar cosas a ese nivel hay que tener un nivel muy profundo de conocimiento, claro. ¿cierto? A mí me gusta mucho ese tema, pero yo soy consciente que con lo que he aprendido en Coursera y todo eso, Aún no, no te da. no me da para crear un chat GPT, Claro. ¿cierto? ¿Y te gustaría especializarte en? No tanto. A mí un tema que me gusta mucho ahora es el tema de ¿cómo se diría? El tema del hardware. Ajá, Optimizar los modelos para funcionar en diferentes tipos de hardware. ok, Porque en Amazon hay unos chips que se llaman neurona diferencia y se utilizan o sea, digamos que es una alternativa a las GPUs de NVIDIA, ok, ¿sí? Eh, y me parece muy apasionante ese tema, ¿cierto? Buscar alternativas a NVIDIA, o si tengo NVIDIA, pues bueno, buscar cómo optimizar los modelos para que funcionen lo más rápido posible claro, en la GPU. Entonces he estado pues como experimentando con ese tema recientemente, sobre todo que le estamos tratando de dar como prioridad a los chips en Amazon. ok, Ahora, eh, recientemente estuvieron instalando chips de estos en los diferentes data centers en Europa. ok, Entonces, como que digo, bueno, tuvo a haber aquí demanda de utilizar esos chips. claro, Y no es tan fácil, porque como los modelos normalmente se crean en GPUs de NVIDIA, ujú, si los quiero usar en estos chips, yo los tengo que compilar. Y Amazon pues tiene un paquete que tú puedes descargar y compilarlo tú mismo, pero no es tan fácil. claro, Tiene sus pros y cons. Entonces me interesa este tema. sí, Estoy ahora pues como cacharando con eso a ver qué. por tu cuenta. Es Sí, decir, por mi cuenta. experimentando. Sí, yo tengo No, una GPU en mi computador ok, de escritorio, ajá, entonces en la casa me pongo ya claro, a aprender pe- CUDA, ok, todas esas cosas, a ver cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué claro, es lo que se hace, cómo funciona eso detrás de tanta librería y tanta cosa, que es lo que uno verdaderamente está haciendo. claro. Pero estudiarlo, quisieras. De sentarme a estudiar, pues sí, la cosa es que ahora, Porque ¿qué podrías hacer con eso? Un máster, puede ser. Eh, pues no sé, de pronto un máster en Computer Science donde uno sí, pueda enfocarse en hardware. te interesaría. Pues la verdad no. No, No, porque ya hice el ya hiciste doctorado, sí, ¿verdad? entonces no, ahora no tengo tiempo y tengo 2 hijos. Entonces, Claro. no, digo, estudiar, ya estoy lo que iba a estudiar. Lo que sí me gusta es estarme actualizando con cursos Ah, ok. y ese tipo de cosas. O por ejemplo, que es una técnica nueva de tal cosa, pues Explorarla, vamos a ¿no? explorar, vamos a cacharrar a ver eso cómo funciona. Que a veces es muy molesto porque hay cosas nuevas saliendo día tras día. Entonces es muy Claro. difícil estar como, Estar al tanto, ¿no? sí, De actualizado sobre todo lo que va saliendo, ¿no? exacto, es muy difícil. Pero hay cosas que, digamos, temas que se vuelven como muy populares. Ujú, Que este método salió. Bueno, pues salió. Pero entonces, si comienzo a ver, que tales modelos funcionan mejor así y tal cosa. Entonces, bueno, claro, echémosle un ojito, descarguémonos los repositorios y veamos y tratemos de desplegarlo, ver, bueno, sí, sí funciona como, ¿cierto? cl- Como satisfacer esa curiosidad. claro. De forma que si uno llega a un proyecto donde un cliente diga, yo necesito utilizar Ya tengas una noción, ¿no? se le tiene, sí. Claro. Sí se puede. Exacto, exacto. Claro. Y te quería preguntar hace rato que si tú crees que este problema innovativo de Colombia, ¿crees que viene más que todo por el tema de inversión? Estabas hablando de la inversión que hay en Estados Unidos, la gran inversión en tecnológica. ¿Tú crees que el problema innovativo en Colombia es de causa de la inversión extranjera o la inversión local o más al tema académico, de que tal vez no hay mucha gente preparada para poder aplicar estos tipos de proyectos tan innovativos como los que estabas mencionando? Sí, yo pienso que ahí están hay las dos cosas. Sí, Porque por un lado, en Colombia hay poca inversión. Ahora recientemente ha empezado a haber como, por ejemplo, gente que estuvo en Rappi, que digamos, se hicieron ricos estando en claro, Rappi, salieron y entonces están financiando startups. Entonces está claro. como creando esto. Pero hay un detalle y es que este tipo de empresas están buscando siempre
escalar rápido para ganar rápido, para vender, Sí, ¿cierto? No tienen una visión como de innovación, porque yo, no una sé, visión a largo plazo, es exacto, simplemente obtener beneficios y salirse beneficio rapidito. claro, Y yo pienso que estos proyectos o sea, que tienen una base más de innovación tecnológica, requieren más recursos y más tiempo como para poder empezar a reventar, claro, y tal vez ¿cierto? no es muy atractivo para los inversores, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvo OpenAI desarrollando cosas sin Obtener generar beneficios, beneficio? claro. Mucho tiempo. Sí, Sí, o sea, yo me acuerdo cuando Elon, yo cuando fundó OpenAI como en el 2012, ok, 2013, no, no estoy espere, muy seguro. no, 2014, 2015, porque yo cuando estaba en Colombia y estaba buscando irme del país, yo Ujú. incluso apliqué a OpenAI allá en Ah, New York, sí, sí, sin ser y una empresa conocida, sin ser tan conocida como lo es ahora. claro. Y porque era supuestamente pues, financiada por Elon Musk, yo no sé cuántas empresas, y era sin ánimo de lucro y tal, Ujú, pero ya ahora reventaron con ChatGPT, entonces, claro, uy, no, ahora sí podemos cobrar. claro. ¿Claro? Entonces, esa es la cosa, que es que la verdadera innovación toma tiempo y toma dinero. Y no todo el mundo, Exacto, no, no todos los inversionistas están dispuestos a esperar. Ahora claro, el frenesí es yo meto tantos millones aquí y voy y digo, esta empresa vale 50, y yo metí 10, pero vale 50. Y entonces, mm, para poder luego venderle 50 y me gano los claro. 40, ¿cierto? Pero sí, exacto. Y tal vez también está el tema de que hay países muy populares. O sea, tal Exacto, vez para un inversionista, exacto. que eso es de hecho algo de lo que estábamos dentro de Latinx CineAI investigando sobre eh, esos países que pueden ser atractivos en el futuro Ujú, para recibir inversión en inteligencia artificial. exacto. Entonces, por ejemplo, Colombia era una de esas potencias, de hecho, porque desarrollamos un ranking donde ya teníamos a los tres primeros, que es Brasil, México y Chile, Mm, que ya son como que los países que ya están montados pues en la inteligencia artificial, que no era lo que estábamos buscando. Entonces lo que estábamos buscando es los países potenciales. ya. Y casualmente Mm, fue que, casualmente vimos que la gente no invierte tanto en estos países, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, por el riesgo y mm, por el tiempo que toma. Es decir, no es algo como de la noche a la mañana, que es lo que mucha gente busca, ¿no? Como que exacto, meter invertir en una startup o en cualquier otra empresa que obtenga beneficio, es decir, que se revalúe y salirse del mercado, ¿no? exacto. Y eso es algo que pasa mucho en Latinoamérica, pero sí hay un gran potencial de países. Vimos Panamá, vimos Colombia, Perú, Ecuador. Ecuador, estuvimos hace nada en Ecuador en una conferencia de inteligencia artificial, la RIA se llama. Y tú ves todos los proyectos o todas las ideas que se tienen sobre inteligencia artificial y es impresionante y es algo que capaz los inversionistas no saben, ¿no? Esa es otra cosa. Que mucha gente simplemente no sabe, no sabe cómo está un país para poder, entonces se van no a lo fácil, pero a lo popular, ¿no? Entonces dicen, bueno, Colombia, no sé mucho de Colombia, pero Estados Unidos es una potencia. Sí, no, Voy a irme a Estados Unidos. exacto. Entonces, ahí hay otra cosa. Lo de la inversión, y bueno, quiero cerrar lo de educación. Ajá. ¿Qué pasa? Que mucha gente termina la carrera y se va. Hay Entonces hay una fuga de una fuga de cerebros. talento Sí, y yo muy... lo viví, me lo evidencié cuando estaba en la Universidad de IA en Colombia. Ujú. Esa universidad es una universidad privada, pero ¿Cuál? Universidad EIA. Ok, Antiguamente se llamaba la Escuela de Ingeniería de Antioquia. ok. Y ya pasó a llamarse universidad porque ya no tiene solo ingeniería, sino que también tiene Otras facultades. otras facultades. Allí pues es una universidad privada, pero tiene un buen nivel, Ok. ¿cierto? En las últimas evaluaciones de la calidad de la educación superior, creo que salió de primera en Antioquia. Ok, Para ser una universidad pequeña, pues fue un claro. logro fuerte. ¿Y qué pasa? Ellos tienen hasta donde yo estuve, que estuve allá hasta el 2018, ellos tienen unos acuerdos con las universidades del convenio Paritec, Ujú. ¿cierto? Que esto incluye la escuela de Min, Coldemin, Arte Metier, ENSAM,
no me acuerdo qué otras, pero son universidades muy fuertes en París Ujú. y son desesperados por llevarse todos los mejores estudiantes para Francia. ¿Quién? Entonces, Los de París. sí, hay unos agentes que se encargan de ir a Colombia, ellos hablan perfecto español, hablan Ok. con los estudiantes, los entrevistan Y ver quién tiene y ver quién potencial. tiene potencial y son desesperados por llevárselos. Pues Claro. claro, estos muchachos Y, se les sale una vida, y una posibilidad en cuando le Francia. das eh, una opción de seguir en Colombia o irse a Francia, claro, ¿cuál vas a elegir, no? Claro, Entonces, claro, ese es otro factor que casualmente también nosotros lo vimos y es esa fuga de talento que existe en toda Latinoamérica, porque claro, 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 todos los países latinoamericanos siempre buscan, la mayoría, por no decir todos, creo, tercermundistas, que buscan los jóvenes un mejor lugar, ¿no? claro. Entonces, o buscan Estados Unidos, que es como que lo más común, lo más, sí, lo mejor que ellos piensan, o buscan Europa. Y si tienen una oportunidad de que alguien va y les dice, mira, tienes la oportunidad de ir en este caso a París, a estudiar, no lo piensan dos veces. Claro, Entonces, ese es el problema, que cualquier mínima opción de salir de su país la toman porque es lo mejor para ellos, ¿no? sí. Y yo vi como, como tres o cuatro estudiantes, brillantes, pero brillantes, estudiantes que yo decía, ¡buah! Estos pelados son Claro, excepcionales. Allá están en Francia. claro, sí. Y hay otra cosa. Cuando yo conocí compañeros en Colombia Ujú. que estaban haciendo contacto con empresas en Estados Unidos y con inversionistas, ¿qué es lo que pasa también? Había gente que tenía ideas interesantes en la universidad y querían patentar la idea y montar una empresa. Entonces se pusieron en contacto con inversionistas. Lo primero que decían los inversionistas, muévase para Estados Unidos, pero los queremos aquí. Claro, Porque hay otra cosa, y es que, y yo pienso que eso tal vez pasa inadvertido, y es el mercado nacional, local de Estados Unidos es brutal, son 300 millones de personas. ujú, Entonces, en la universidad yo conocí a un estudiante, todavía tiene su empresa y agricultura de precisión. ok. Un Es, sector muy importante en Colombia, la claro, la agricultura. agricultura. Y entonces ellos trabajan con cultivos de banano, cultivos de palma de aceite, cultivos de piña, Ok, ¿cierto? En Colombia, creo que estaban en Ecuador y en México. Entonces, ¿cuál es la cosa? Imagínate que ellos no arranquen en Colombia, sino que arrancan en Estados Unidos. claro. El mercado solo de Estados Unidos es gigante. Abarca toda Latinoamérica Ya, o sea, ellos coronan Estados y Unidos, ya está, ¿no? ya están arreglados. Claro, Ya lo que hagan extra es añadidura. claro. Mientras que arrancar en Latinoamérica, pues es un mercado, primero, o sea, el mercado local es muy pequeño. Ujú. La capacidad de pago de los clientes no va a ser la misma que los Que, agricultores en Estados Unidos. claro, Entonces, digamos que todas esas cosas también es lo que incentiva a los inversionistas, de decir, no, me voy a hacer para acá y claro. arranque acá. Y es lo más, al fin y al cabo es lo que mencionábamos, ¿no? Que es lo más fácil. Claro. ¿Por qué arriesgarte más cuando tienes una opción más fácil? Pero ese es el tema, que posiblemente esos inversores no saben todo el potencial que tienen los países latinoamericanos. Exacto. Entonces, no es meramente académico, sino también es un tema como de hacer, como que levantar el reconocimiento de los países latinoamericanos, que es Ujú. algo que falta mucho, es algo que, por ejemplo, tú ves que los gobiernos por ejemplo, he visto de Polonia, de España, siempre incentivan a las startups tecnológicas, todo esto, que he visto que algunos países latinoamericanos también lo tienen, pero capaz ese incentivo no es tan atractivo, ¿no? Entonces, Claro, no, cuando estuve en Colombia, estuvimos haciendo unos talleres de desarrollo de patentes ok, con ¿cómo se llama este banco? Con el CAF, ajá, Corporación Andina de Fomento. ajá, De hecho, tienen los headquarters en Venezuela. sí, Y estuvimos con ellos haciendo unos talleres de desarrollo de patentes. Y fuimos a Chile. Fue brutal. Yo me sorprendí porque en Chile tenían el programa que se llama Startup Chile
y te daban, o sea, si tú pasabas todo el proceso, te daban $60,000 Ok, para arrancar. ok, era como un El, financiamiento. el seed, el Ujú, seed investment, o exacto, sea, tú no tenías que devolver esta plata. claro. Ellos Sí, invertían en ti ya. exacto. Si era una empresa de software Ok, y si era empresa de hardware, les daban 120,000. ok. Entonces yo, Entonces, ¡buah! claro, ya por ahí, ¡Brutal! En Colombia yo me puse con una idea porque yo tenía una idea de, ay, desarrollemos robots aquí. Porque yo todavía lo pienso. Yo ok, pienso que en Colombia se pueden desarrollar robots. Porque el talento y la ingeniería lo hay, claro. ¿cierto? Eh, y nos ganamos un concurso en Medellín. Nos dieron como $2,000. Que alcanzamos para comprar un portátil y dos Coca-Colas, ¿cierto? Y ahí queda el proyecto. Ya, no, ¿sabes qué sí hicimos al final? El portátil lo utilizamos en la universidad Ok, en un robot que empezamos a armar nosotros. Cogimos una estructura de un robot viejo y le quitamos los motores viejos, compramos unos motores nuevos, los adaptamos y lo estábamos desarrollando con ROS, que es el sistema operativo para robótica. Y lo teníamos funcional, el robot estaba dibujando un cuadradito, o sea, estábamos ahí, pero ya me surgió pues la de venirme para Polonia claro. y ya tocó dejar el proyecto. ¿Y ahorita cómo está? No No sabes. sé, No, no he preguntado por quedó el ahí. robot, pero yo digo, o sea, o sea, ahí está, lo que pasa es que con esa, o sea, esa cantidad de dinero se hace muy poco. Y esa es la Claro, otra cosa, que las empresas de hardware son mal vistas por lo mismo, porque los inversionistas quieren ver algo donde el retorno llegue de una, claro. súper rápido, que pueda escalar mucho. Y la robótica, que es algo que, es decir, lleva todo el tiempo de No, poder entrenarlo, de poder, no y es muy costoso montar un robot, claro, porque los componentes son muy costosos. Entonces, cuando desarrollamos el proyecto en la universidad, yo dije, bueno, tengo el portátil para controlar el robot. Amén. Ahora necesito las las piezas, piezas. Entonces, digo, pues mira a ver qué hace. Entonces, bueno, había un robot de chatarra, literal de chatarra, y lo desarmamos y instalamos los motores nuevos. Y con un proyecto interno, era muy gracioso porque yo tenía que decidir o comprar los motores o pagarle a un estudiante para que programara el robot. ok, Entonces, no, ¿yo qué hago? Entonces, compramos los motores y un estudiante, el trabajo de grado fue con el robot. Entonces, ahí ah, como que, claro, logramos ahí como sí. calmarlo, o sea, solucionar el problema de los Y recursos. compraste esto con la, no con el dinero que te dieron, los $2,000 No, no, fue fueron con la plata de la de la universidad universidad. y el portátil fue con el Fue dinero que nos dieron. O sea, un portátil muy básico claro. y un portátil y una pantalla. Ah, bueno, Entonces, por lo menos. Y las dos Coca-Cola. era dos Coca-Cola ahí para programar y tomar algo. Y el estudiante, entonces, el trabajo de grado fue desarrollar una interfaz sencillita para controlar el robot. Y ese fue el Ok. trabajo de grado. Y bueno, eso sí lo terminó él antes de yo irme. Ujú, Pues quedamos muy contentos. Les hicimos una demo al director, la directora de investigación, al decano y tal, y todos muy contentos. claro, Pero ya, me tenía que ir y ya, pues no me puedo quedar ahí, claro. ¿cierto? Pendiente de cosas desde lejos. Pero viste, por ejemplo, bueno, tú más que todo sabes el costo que tiene esto, ¿no? Que no es fácil, No, no no, es no. fácil para nadie. Y hay una cosa ahí, y es que ahora ya me le decía, yo estoy en contacto con un señor que él vendía, era el director comercial de Yaskawa para Colombia, ¿Ok? creo que era el director comercial, porque él le estaba preguntando, ¿cuánto cuesta un robot de estos? Entonces él me decía, ahí el robot más pequeñito costaba como $20,000. Wow. Y yo, o sea, yo desarrollé el robot con $20,000 y, o sea, digamos, hacer una posición a escala de robot por $20,000 sale muy difícil, es muy Sí. difícil, porque como nosotros no desarrollamos robots, motores en Colombia, o sea, Ujú, yo me puse a hacer como las cuentas por encimita, claro, entonces yo ahí entendí, yo no es posible porque como yo no tengo tecnologías, o sea, no hay una empresa básica que me construya los motores en Colombia, claro, me toca comprarlos en japonés, con motores claro, fuera. japoneses o chinos, lo que sea, ya le estoy añadiendo Claro, costos de costo. envío, todo. Exacto. Entonces ya se No empieza a sé cómo encarecer. funcionan los impuestos con temas de Así de robótica. hardware, exacto. Exacto.
Entonces, ya digamos que hay como que me desayuné con esa realidad de, es que si no hay una base tecnológica fuerte en el país, es muy difícil construir encima de eso, Claro, ¿cierto? No, o sea, si tú no se van a poder construir cosas atractivas en cuanto a precio, porque luego llega, si yo construyo el robot y lo vendo en $20,000 y llega el robot japonés que vale $20,000, la gente me va a decir, claro, hombre, obviamente. va a comprar el robot japonés. Claro, es más o menos como, por ejemplo, en Venezuela pasa mucho con los carros. Ahorita están llegando carros chinos Ah, sí. y, claro, tienes carros de marcas europeas al mismo precio. Entonces tú dices, Ah, ok, ¿cuál voy a comprar? ¿El carro chino o el europeo? Y europeo. entonces es más o menos lo que pasa con la robótica, ¿no? Que Claro, tienes un país muy reconocido, que su calidad, es decir, se han posicionado y han demostrado que su calidad es otra cosa, sí, y cuando tienes un producto que sea o nacional o capaz de otro país no tan reconocido, obviamente no lo piensas, ¿no? claro. Y ahí está la cosa, de venderlo más barato es muy difícil porque entonces ya no, o sea, ya no hay ganancia, Claro, y al ¿cierto? final, claro, todos esos costos suman y no es rentable. Exacto. Entonces, sí es difícil, tanto en el tema de la robótica como, bueno, que todo esto vino del tema innovativo. Entonces, la gente basa a temas muy básicos, ¿no? Sí, entonces ahí viene también los inversionistas, dicen, no podemos escalar cosas de hardware, entonces escalemos software, que software sí se puede escalar. Claro, Entonces ponen los ojos en software y ahí desafortunadamente no hay, habiendo potencial, porque yo pienso que hay potencial, sobre todo en inteligencia artificial. Aplicaciones, por ejemplo, lo que están haciendo los estudiantes que tienen, bueno, ya no estudiantes, eran estudiantes, claro. con esta empresa de agricultura de precisión, ellos estaban intentando hacer por ejemplo, conteos de Ujú. plantas con drones. Ok, Entonces, con los drones van volando por un cultivo y sacan el de inventario. piñas, entonces Mm, cuentan cuántas plantas hay, ok, porque obviamente, creo que también con los bananos, las plantas de banano van muriendo y van saliendo otra nueva, ¿sabes? Es muy continuo ese ciclo, ok, entonces tienen que estar contando. a cada rato, Exacto. prácticamente. Entonces ahí, digamos, yo pienso que sí hay mucho potencial porque no todas las aplicaciones de inteligencia artificial requieren utilizar un servidor de 300 GPU, Claro, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden hacer en un computador y que que son básicas, ¿no? son básicas. Lo importante es conocer el problema y tener los datos para resolver el problema. Y ya de ahí se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de ser ChatGPT, pues, que Claro. ahora es como el referente. Entonces, sí hay, la cosa es también el tema de los inversionistas, la escala que se puede lograr en un mercado local, Ujú. ¿cierto? La visibilidad que se va a tener, no la misma visibilidad que le dan a cualquier, ChatGPT estornudo, ya, ¿cierto? Claro, Entonces todo el mundo quiere ya estornudar como ChatGPT. Pero claro, estos pelados de los estudiantes míos que tienen la empresa, ahora están haciendo unas cosas súper interesantes con el tracking de lo que hacen no sé eso qué tan orwelliano suena. Porque, ¿qué pasa? En todas las granjas o los cultivos, pues tienen un montón de gente que va haciendo sus cosas. ok, Entonces, tienen un dispositivo, desarrollaron un dispositivo para hacer el tracking por GPS, ok. que todo empleado se lo tiene que poner. El tracking de como que de las rutas. Exactamente. Porque, Ah, o sea, para verificar que efectivamente, qué están pasando, qué están revisando, qué tal cosa, qué tal otra. Y este ah, producto se ha vuelto como el producto estrella de ellos. sí, Sí. pero ¿qué es? ¿Un GPS? Es una cajita ¿Una que cajita? tiene GPS y tiene comunicación móvil. Ok, Pues yo me imagino, no sé si tendrá algún otro tipo de comunicación. Y entonces está constantemente enviando la ubicación. y alguien tiene un teléfono o algo y ve las Imagino que rutas. tiene la aplicación donde pueden visualizar las rutas que está siguiendo la gente. Ah, Este los mensajes que nos mandamos inicialmente, está hablando del proyecto lo de los bananos, que ajá, lo tengo en mi perfil de LinkedIn, que también tienen este producto, que me parece brutal, muy bacano. Que los bananos, ¿qué pasa? Cuando los cultivan,
tienen que pesarlos, Ok. ¿sí? ¿Ah, sí? Tienen ¿Y pesar qué? el racimo, Ah, ok. el racimo. Y entonces, ellos como se les ocurrió poner una etiqueta GPS en cada racimo. Entonces, eso suena Ok. muy laborioso, pero lo que pasa es que en el proceso del banano, yo no me acuerdo en qué semana, al banano lo meten en unas bolsas Ok. para evitar que los insectos se lo coman. Ujú. Entonces, todos los racimos los embolsan. Y entonces, en el momento en el que se hace el embolsado, le ponen una etiqueta y con el teléfono leen la etiqueta. Entonces, queda registrado que tal etiqueta RFID está en una posición GPS específica. Ok. Eso con todos los racimos. Entonces, cuando llega el momento de cosecha, traen los racimos, se cortan, se montan en unos cables, eso se transporta y pasa por un portal. El portal lee la etiqueta, se pesa y entonces queda registrado el peso del racimo y la ubicación geográfica en la finca. Ok. Entonces ya pueden hacer tracking de que en qué zonas de la finca están los racimos más pesados, Claro. que son los más grandes, los más A productivos, donde y los lo racimos que tienen que menos. ojear más, lo Exacto. más importante, por así decirlo. Exacto, porque entonces si detectan que en la finca hay una zona que tiene racimos muy ligeros, con poca cantidad de bananos, pues hombre, pasa algo en la tierra ahí. Hay que Claro. aplicar más fertilizante, hay insectos, plagas, Claro, etcétera. exacto. Y adicional a eso tienen una red de sensores para medir el nivel de agua en la tierra. Claro. Entonces, o sea, tienen todo un montón de cosas que ellos mismos desarrollaron y con eso pueden aumentar, digamos, la productividad en las granjas, Claro. los cultivos. Entonces, a veces esas aplicaciones me parecen brutales, muy curiosas, que tienen gran potencial, pero lo mismo, mira que es una cosa tan como, o sea, es una aplicación súper interesante, pero uno rara vez escucha, ¿cierto? Que le hagan bulla o Claro. que alguien diga, ay, que la innovación, Claro, hay como que aumentar, sí, aumentar como que darse a conocer, ¿no? exacto, que haya más visibilidad Es lo más difícil. y que venga, no sé, de los gobiernos, no tanto el gobierno, yo ahora he aprendido como a tratar de desligarnos de los gobiernos, pero digamos los medios de comunicación, Claro, que haya más difusión, divulgación de lo que se está haciendo en el país, de lo que el talento local que hay, lo que está haciendo, las diferentes empresas que surgen localmente, que muchas tienen potencial, pero eventualmente, ¿cierto? incluso todo ese potencial se puede ir abajo por el tema del reconocimiento, ¿no? Porque de repente Claro, no consigue financiación, de repente no se vende tanto porque no es tan conocido. Y exacto. es todo lo que pasa con las startups latinoamericanas, básicamente. No, y hay otro que además es que este muchacho, la familia de él trabajaba con el tema de los bananos y tal, entonces él tenía, digamos, eh, una red financiera Claro, por parte de su familia que lo sostenía, por claro. así decirlo. Pero Y mucha la gente, experiencia y la también, experiencia, claro, porque toda la vida ha estado en ese entorno. claro. Pero si tú, digamos, no vienes de un entorno financieramente Tan bueno, tan bueno, tan alto. el tema de invertir, de emprender, es muy delicado porque no te vas a endeudar a, yo qué sé, $100,000, una deuda, Claro, a ver si esta idea revienta. exactamente. A ver, ¿de dónde? Exacto. Sí, Entonces, sí, es muy difícil, de verdad, que es un tema muy amplio, ¿no? sí, Pero, o sea, tiene muchas aristas, muchos puntos de quiebre donde uno puede culpar esta razón o esta otra razón por la falta de innovación. claro. Pero digamos que hay muchas cosas que se complementan, Ujú, ¿cierto? claro, sí. Y es la realidad de Latinoamérica en general, o sea, no. Sí, Tú te pones a ver toda la mayoría de los grandes emprendimientos de estas startups que se volvieron gigantes, ujú, los fundadores son personas con plata, es claro. gente que viene de universidades Sí. privadas, o sea, se ve Y que cuando ves las historias de los innovadores de otros países, es gente sin eh, plata. eh, esa, bueno, no sé, porque en Estados Unidos es como un mix. Sí, exacto. Pero es que en Estados Unidos, digamos que el baseline de ingresos en Estados Es Unidos mayor, realmente ¿no? no es Exacto. comparable con el de Latinoamérica. Exacto, pero igual el tema de invertir en algo
Es decir, no eran unos magnates, es decir, Ah, bueno, sí, era exacto. gente Sí, que de clase, no sé, media, que simplemente quiso innovar. sí, Y es no. algo que la clase media de Latinoamérica no se le puede permitir. No, claro, porque es que la clase media en Latinoamérica es Eh, como los que no ganan tanto en Estados Unidos. exacto, entonces Entonces, sí, es complicado y el tema de la visibilidad es muy importante. Sabes que, bueno, para ir cerrando un poco, quería preguntarte qué le recomendarías a la comunidad latina que quisiera comenzar en el tema de la inteligencia artificial, casi como lo hiciste tú. Es decir, sí. qué podrías recomendarles tanto en el tema académico como en el tema laboral, basado en tu experiencia? Ya, ahí hay varias cosas. Yo, de hecho, alguna vez hice una charla sobre eso de cómo convertirse en científico de datos ¿Ok? sin dejar de ser ingeniero mecánico. Ok, Entonces, una de las claves es empezar a estudiar estos temas. Ahora hay muchos recursos. Yo recomiendo siempre Coursera ok, y particularmente los cursos de Andrew Ng, porque él explica muy bien y tiene muchas cosas que van al hands-on, que te toca hacer, pero todo muy bien explicado. Yo intenté en una página que se llama Udacity y sí, me parecieron muy mal los cursos, ok. muy mal explicado, no me gustó. Incluso me salí y Coursera te pareció mejor. sí. Y en Coursera, bueno, hay algunos pagos, hay muchos gratis Hay muchos y hay muchos gratis, que puedes aplicar a una ayuda económica, de hecho. sí, hay muchos gratis, hay unos que son gratis, pero digamos no te dan certificado. ¿Ok? Pero ahora sobre todo los que hay, es mejor pagar, porque cuando pagas puedes hacer los quizzes, puedes hacer los proyectos finales y ahí es donde uno más aprende Y te dan y certificado, te dan te dan algo certificado. que avale que tienes esos conocimientos. Exacto. Y hay en la página que se llama Harvard X, Ujú. también hay muchos cursos muy buenos de Computer Science y inteligencia artificial. Deep Learning AI ofrece unas especializaciones también buenas por ejemplo, NLP, Natural Language Processing, Deep Learning, MLOps, Ujú. MLOps en producción. Todos esos cursos yo los considero que son muy valiosos porque normalmente Andrew G, cuando él no sabe algo, trae a alguien que sabe y esa otra persona ayuda a crear el curso. Claro, Entonces, son muy valiosos, en mi opinión. Tal vez no te van a mostrar la técnica que se desarrolló el mes pasado, claro, ¿cierto? ¿no? Pero te van a dar unas bases muy buenas para Exacto, los arrancar de ahí. cimientos para que tú sigas Exacto, creciendo, ¿no? exacto. Entonces, una de esas, eso es uno de los puntos. Otro, ya cuando uno tiene unos fundamentos clásicos, tratar de coger problemas y tratar de resolverlos. Entonces, por ejemplo, un pelado que cuando hice la charla en la universidad, la hice online, Ujú. él me buscó y me dijo, yo me quiero convertir en científico de datos, tal y pascual. Lo pasó muy mal porque en pandemia él había empezado a trabajar y en pandemia lo echaron del empleo y le tocó Claro, ponerse a trabajar en Rappi, porque no tenía más alternativa. claro. Y se puso a trabajar, a estudiar, y al final terminó consiguiendo un empleo como un ingeniero de datos para una empresa en Chile, ganando en dólares. Ok, O sea, fue claro. buenísima el cambio. Entonces, lo que yo le recomendé a él era buscar proyectos open source y tratar de buscar la forma de contribuir a los proyectos, ¿cierto? Mejorar un algoritmo, mejorar un trozo de código o subir ejemplos de cómo, o sea, subir a GitHub, Ujú, crear un blog, mostrar cómo tú estás usando tu conocimiento y esta librería para resolver un problema X. ujú. O sea, crear como una especie de perfil online donde se pueda evidenciar que sabes hacer lo que estás diciendo que sabes hacer y después de haber estudiado pues estos temas. Y ya cuando ya tenga uno esa experiencia, poder empezar a aplicar a empleos, Claro, ¿cierto? Ya sea, pues yo no apliqué a un empleo junior, pero sí un empleo, digamos, yo no estaba apuntando a senior, claro, ¿cierto? Entonces claro. ya esa es la cosa, tratar de apuntar. Y eso siempre va a ser lo más difícil. Encontrar el primer empleo en IT siempre es lo más complicado. Sí, Pero yo pienso que en el tema de inteligencia artificial todavía estamos a tiempo de que claro. ChatGPT no nos quite todavía el empleo de la oportunidad de los juniors, ¿cierto? Ujú. Eh, y la ventaja es que se puede hacer de forma virtual, ¿cierto? Hay Claro, muchas empresas en Estados Unidos que contratan virtualmente y prefieren que haya gente que sea de otros países para que no sea tan costoso la sí, de contratación. hecho, Latinoamérica es
un mercado muy atractivo para el trabajo remoto, Claro, porque pagas menos que lo que te cuesta mantener a un empleado full time en en una Estados Unidos. empresa, claro, en Claro, Estados es que Unidos, Europa, en cualquier en lado. Estados Unidos los sueldos, o sea, nosotros vemos en la empresa gente que comparte sus sueldos. Ok, Hay unos canales de Slack ok, y gente que gana 250.000 dólares al año claro. como senior. Uy, En qué, ¿en qué área? en inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, Sí, entonces entonces, como que, uff. O sea, en Estados Unidos, claro que como ganas también gastas, porque esos sueldos son en California, claro, en, los taxes, todo en el tema. Seattle, etcétera. Pero digamos que no te paguen 200, que te paguen 100.000 dólares al año. ¡Buah! Ya estás viviendo como un rey en Claro, Latinoamérica, ¿cierto? claro. Entonces, esa es la cuestión. Pero digamos que esos dos pasos son fundamentales en mi opinión. Primero, hacer los cursos online, pero no recomendaría Udemy, Ujú. sino Coursera. Coursera, porque en Coursera hay evaluaciones. Ujú. Y uno aprende mucho en las evaluaciones y en los proyectos que lo ponen a programar porque ellos lo revisan. Hay alguien Mm, que revisa o se hace una evaluación automática, pero, o pero sea, tú hay, sabes si estás bien o estás mal, básicamente. exacto, hay un feedback. Udemy no, Udemy es como que sientes a ver a alguien cómo lo hace y luego usted repita. Claro. A mí me parece que así no se aprende bien las cosas, es haciendo y con evaluación. Ujú. Y luego crear un perfil, puede ser en Medium, puede ser en Substack, donde vas poniendo ejemplos, cómo identificar rostros, yo qué sé, Claro. ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos ejemplos de utilizar estos modelos como el YOLO, modelo YOLO para visión artificial, Ujú. para detectar cualquier objeto. Entonces yo lo puedo entrenar para que detecte palomas y cuente Claro. palomas que se suben a las iglesias, cosas así. Buscar proyectos. Había uno que le propuse al muchacho que estuvo en la charla y era de hacer un web scraping de un website de evaluación de calidad de cascos de moto. Es una página de Inglaterra que se llama Sharp, que Ok. ellos hacen lo que llaman los Sharp Test. Ujú. Entonces ellos tienen ahí un montón de marcas de motos con los precios y con los resultados de las evaluaciones experimentales de Los- la calidad de los cascos. ok. Entonces yo le dije, hay que hacer un scraping de eso y creé un dashboard donde la gente pueda ver cómo los cascos más caros no son siempre los de mejor calidad, Claro. ¿cierto? Y entonces él se montó todo esto, hizo el web scraping en R y luego él creó el dashboard y tal. Claro. Yo no sé dónde lo compartió, pero él me dijo, aprendí mucho haciendo esto, fue muy interesante. Y yo dije, wow, a mí me gusta esto porque me parece interesante poder ver esos datos. O sea, Claro. yo no tengo que ir casco por casco. Ya tienes Ya, algo que te lo no, dice, sí, ¿no? algo que me lo está mostrando ya Como que, hecho. bueno, ya tengo toda la información aquí. Exacto. ¿Y quién hizo eso? Ese man. Y Mira. te Entonces, comienzas a hacer un paso, ¿no? Como exacto. atractivo para... ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando están haciendo entrevistas te preguntan, ¿tú tienes un GitHub? Ajá, ¿Tienes tu blog con tus proyectos? claro. Entonces, Como un eso, portafolio, un ¿no? portafolio, exacto. Entonces, eso es clave para poder uno, digamos, poder que la gente cuantifique, Claro, esa persona sí sabe o no. Entonces, esos serían los pasos. Y, o si no, tratar de contribuir en los repositorios open source, claro. ¿cierto? Y ya a partir de ahí, como decir, darte a conocer o tener un portafolio importante, ya de ahí para arriba es, Yo creo bueno, que es claro, mucho más fácil uno poder conseguir un empleo con este tipo de evidencia que simplemente con una hoja de vida. claro. Oye, de verdad, Víctor, fue un placer tenerte en este episodio del podcast de Latinex. Y bueno, seguiremos en contacto, de verdad. Y un placer. ¿No? Muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ma, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, donde nosotros publicamos todos los proyectos y los programas que lleva la organización para poder apoyar a la comunidad latina. Y bueno, nos estaremos viendo en un nuevo episodio.